Bueno, estamos de visita en la parroquia de San Antonio, estamos con el párroco Javier Sánchez. Buenos días, padre, gracias por atendernos. Un gusto que podamos estar hoy aquí con usted. Venimos a visitarlo porque, bueno, se acerca la fiesta de San Antonio y queríamos que la gente pueda tener esta información a esta gran fiesta que se acerca. Buenos días, padre. Buenos días y muchas gracias por este momento de poder compartir con tu audiencia y con todas las personas, ¿no?, que tienen la posibilidad de encontrarse a través de las redes sociales. Bueno, sabemos que el 13 de junio es la fiesta patronal del pueblo de Gobernador Virasoro y gracias a San Antonio, quiero que nos me comente un poquito de la historia. ¿Usted sabe cómo llegó a nombrarse esta iglesia San Antonio? ¿Cómo fue? Sí, fundamentalmente, bueno, en primer lugar, San Antonio, él vivió en una época que es la Edad Media y llamativamente, cuando se lo canoniza, sus milagros, sus prédicas, su figura personal de mucha humildad y sencillez hizo que tenga una gran estima en todo el cristianismo, y en algunos de los documentos se lo nombra el santo del mundo, ¿no? Porque prácticamente donde está el catolicismo está San Antonio. Está San Antonio, ¿no? Una cosa que no pasa con otros santos, ¿no? Y esto es muy llamativo en la figura de él, por eso el santo del mundo, ¿no? Y bueno, acá llega a través de una familia a Virasoro que tenía esa devoción, por supuesto, antiquísima, y bueno, de alguna manera fue prendiendo también en el pueblo de Virasoro, y bueno, la gracia de Dios hizo que hoy sea nuestro patrono, ¿no? Con todas esas peripecias históricas de misa, encuentros, familia. Y que crezca como... Y que crezca, y que gracias a Dios, a veces lo charlamos en el consejo pastoral de la parroquia y con los sacerdotes también, cómo se va dando un crecimiento también. Bueno, estos días, los que pueden venir a la novena y las distintas celebraciones que ya tuvimos, Pentecostés, Corpus Christi, hay una presencia masiva, ¿no?, de la comunidad. Bueno, padre, queríamos meternos un poquito también en lo que es la historia, ¿no?, de San Antonio, porque me parece muy importante. Dicen que no siempre se llamó San Antonio, ¿no? El verdadero nombre, ¿cuál fue? Entonces, nació en 1195 en Lisboa. Muchos creen que fue en Italia, pero fue en Lisboa, Portugal. Sí. Y se llamaba Fernando de Bulhões de Tabeira de Acevedo. A los 15 años tuvo el orden canónico regular de San Agustín. Y a los 25 ahí sí adopta el nombre de San Antonio cuando se hizo franciscano. Bueno, a todo esto quería saber por qué se dice San Franciscano, por San Francisco de Asís. Sí, la fecha de su nacimiento es muy difícil de determinar, ¿no? Sí, la de su fallecimiento, ¿no? Porque evidentemente estamos hablando de casi 1000 años atrás y no era tan común el registro de los nacimientos. Pero sí, probablemente algunos autores, biógrafos de él, determinan eso como una cuestión más de orden convencional que realmente histórica, ¿no? Sí se sabe muy bien que fallece en el año 1231, ¿no? Y el 13 de junio. Eso está muy claro. Ahora su vida y cómo él llega a ser parte de la Orden de San Francisco es muy interesante, porque él tiene
una vida desde muy niño de mucha piedad. Es muy famoso por su cariño a la Virgen, ¿no? Desde muy temprana edad. Y esa devoción a la Virgen, su vivencia de la fe tan fuerte, hace que él quiera servir a Dios, ¿no? Por eso va a entrar, como vos decías recién, a ser canónigo regular los 15 años. a los 15 años, ¿no? Fue realmente un valiente, por decirlo así, porque tenía esta determinación muy fuerte desde muy pequeño. Y ahí es donde en ese momento él estaba en Lisboa, portugués por supuesto, y su nombre era Fernando, en realidad sería Hernando, ¿no? Pero después con los cambios históricos y demás, bueno, Fernando. Y bueno, él va a cambiarse de nombre porque tiene un deseo también de ser un misionero, porque estando ahí, él va a entrar en contacto con algo que era muy reciente en la iglesia, que era la orden de los hermanos menores. ¿Qué era eso? Era la fundación de San Francisco de Asís. Va a pasar por Lisboa, los franciscanos mendigaban, es decir, vivían de lo que le daba la gente para comer. Y en varias ocasiones fueron al convento donde vivía en ese momento Fernando, y entra en contacto con ellos, empieza a conocer un poco su historia y le llama mucho ese estilo de vida tan radical de vivir al día de la providencia de Dios. En esos momentos también los franciscanos van a África, sobre todo a Marruecos, ¿no? Un grupito, porque van a misionar allá. A los pocas semanas vuelven, pero ya muertos, porque los habían martirizado, ¿no? A esos franciscanos, ¿no? La inquietud que tenía Fernando en ese momento de misionar de esa manera se arraiga mucho más todavía cuando ve cómo esos hermanos entregaron la vida por Cristo. Y entonces es como que se decide a ser parte de los franciscanos, ¿no? Y por unas cuestiones históricas, él ahí es donde decide cambiarse el nombre. Para entrar a los franciscanos es donde adopta el nombre de Antonio, ¿no? Dejando el estilo de vida que yo tenía como sacerdote, pasa a los franciscanos, con la condición de ir también al África para poder dar su vida, ¿no? Algo que no va a pasar porque se va a enfermar mucho, llega en invierno y tiene que volver. Claro, no pudo, deciden, como su salud estaba muy grave, deciden que vuelva para que se mejore, ¿no? Y es ahí donde va a terminar en Italia, porque bueno, los vientos y los barcos van para otra parte, ¿no? Padre, decía San Antonio, ¿no? Si predicas a Jesús, Él ablanda los corazones, duros, ¿no? Si lo invocas, endulzás las tentaciones amargas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón, y si lo lees, te sacia la mente. Qué buena reflexión, qué buena frase, ¿no? Sí, eso es así porque una de las características de San Antonio es que era un hombre muy inteligente y le gustaba mucho la vida de oración y de silencio. Él era más bien retraído en ese sentido. ¿Pero por qué? Se retraía para poder dedicarse a la oración y sabía mucho de teología, pero de todas las ramas de la teología, lo que más le gustaba era la Sagrada Escritura. Y se dedicó mucho tiempo a profundizar en eso, y eso que vos leíste recién es fruto de un hombre que ha meditado, que ha estudiado y que ha vivenciado eso. Por eso que está ahí no solamente son palabras bonitas o un lenguaje literario estudiado para que lograr ese efecto. Él está diciendo porque lo ha meditado y lo ha vivido y lo ha experimentado así, y eso es una conclusión de su experiencia, ¿no? Por eso también llega e impacta cuando uno lo escucha o lo lee, ¿no? Lo escucha, sí. Exactamente. Padre, hablando de Jesús, nosotros lo vemos a San Antonio
con Jesús en sus brazos de niño. ¿Cómo llega Jesús ahí? Sí, bueno, la vida, como te decía recién, él se dedicó mucho a la meditación, a la oración, y por eso tuvo también una gran comunicación, una gran intimidad con Dios, y es lo que en vida espiritual se llama, fue un místico también, ¿no? Un místico en este sentido de llegar a una vida muy, muy honda, de experiencias de fe muy fuerte. Entonces, en varias ocasiones el niño, él tuvo visiones con el niño Jesús, de diálogos, de cercanía, y está en sus brazos como una forma de representar esas experiencias místicas que él tuvo con el niño Jesús, ¿no? Y también se lo ve con la palabra de Dios, con la Biblia en sus representaciones, porque por esta característica que te decía recién, fue un hombre que amó la palabra de Dios y la estudió, la reflexionó y sobre todo la vivió, ¿no? Por eso a veces se dice, si no tiene la Biblia, no es San Antonio, ¿no? Pero por esa característica, sí, pero bueno, es muy importante estos dos elementos, un gran místico, por eso con el niño, y a la vez un gran estudioso de la palabra de Dios, que es lo que se aparece en sus imágenes.